Bueno, voy a grabar y vamos a compartir la presentación. Listo. ¿Sí la ven, muchachos? Perfecto. Sí. Bueno, vamos a hacer un poco de catarsis. La sesión pasada estábamos viendo algunos conceptos preliminares para poder entrar al mundo de la didáctica, ¿no es cierto? Y como resultado de todo ese ejercicio, lo que nosotros hicimos fue un concepto general, es decir, un concepto construido por todos de didáctica, ¿no es cierto? Ahí fue donde quedamos. Ahora vamos a ver, digamos en esta sesión, los elementos de la didáctica general y los elementos de la didáctica específica. No, sí, veámoslos de una vez y más bien al final ya hice la actualización del contenido analítico, ya estoy actualizando los cursos Moodle, entonces yo creería que de hoy a mañana ya está actualizado el de ustedes, entonces para que vayan ingresando y realizando las actividades a las que haya lugar, ¿listo? Entonces iniciemos más bien. Bueno, didáctica general. Entonces vamos a mirar un concepto inicial, ya un concepto teórico que nos va a permitir, pues, determinar qué es la didáctica. Bueno, entonces, ese término didáctica es un estudio de los principios y las técnicas de los procesos de enseñanza y aprendizaje de cualquier materia o cualquier disciplina. La didáctica no es un elemento específico de las licenciaturas, sino, como vamos a ver, va a ser también un elemento en el cual cualquier tipo de disciplina nos va a apoyar para poder impartir cualquier tipo de enseñanza y aprendizaje. ¿Eso qué significa? Que nosotros como docentes vamos a tener varios momentos donde la creatividad va a jugar un rol significativo. No obstante, la didáctica no es un elemento estático, sino constantemente está evolucionando, ¿sí? Entonces yo no puedo hablar de un modelo didáctico, digamos, articulado a un modelo tradicional de educación, porque pues prácticamente ya esos modelos están un poco como abolidos. Entonces cada vez que surgen nuevos conocimientos, nuevas teorías, también surgen a la par nuevos modelos didácticos para poder explicar esa serie de condiciones. No sé, muchachos, si de pronto ustedes con sus docentes en la parte disciplinar hayan identificado que utilicen algún método didáctico para impartir una clase de teología o no. O se resume específicamente a la presentación y pues, al desarrollo de la clase como ellos lo mantienen. ¿Sí utilizan algún método o algo? Pues, pues algunos sí es como directamente el conocimiento, algunos docentes, ¿no? Es una Pero transmisión de conocimiento. sí, pero otros sí tratan de que sea aplicable, que sea de acuerdo al contexto, pues nos ponen como en ese ejercicio, ¿no? Okay. O también pues utilizan, bueno, no sé si decirlo así, si eso tenga que ver, creo que sí, pues con la didáctica, diferentes métodos para enseñar, no sé, transmite el mensaje, pero busca la manera que, no que memoricemos, sino que aprendamos como lo fundamental, ¿sí? O sea, lo que es primordial pues para nuestra vida, ¿no? Como cristianos. Claro, lo que pasa es que hay dos elementos importantes y es que los procesos de memoria, por ejemplo, cuando estamos en una misa, ¿sí? Y inclusive también las personas detrás de que participamos en algunas misas, hay veces conocemos ciertos fragmentos, ¿sí? Por ejemplo, cuando eh, es el momento de recibir la hostia, entonces ese fragmento anterior a ese recibimiento de la hostia, casi todos lo recitan de memoria, pero eso obedece a que es un ejercicio reiterativo. Y es un ejercicio reiterativo porque pues hay muchos feligreses que efectivamente van cada 8 días y pues se aprenden algunos fragmentos, ¿no? Pero el detrás de eso es también el mensaje que hay, ¿no es cierto?
Y si nosotros revisamos, la Biblia prácticamente está constituida a partir de, ay, pucha, se me olvidó la palabra, mm, metáforas, ¿sí o no? Y depende del padre la explicación de esa metáfora, porque no todos coinciden con la misma explicación. Ahí, en ese momento, en ese tipo de explicación, es donde realmente debería existir un modelo didáctico para poder transmitir el mensaje. Pero pues lo tradicional es simplemente lo que hacen los padres o lo que hacen los curas es pues recitar y ya, ¿sí? Pero pues obviamente no hay una presentación, no. O sea, hoy las iglesias están cogiendo otro tipo de dinámicas y es más con las alabanzas, ¿no es cierto? Como actualizarse en el tema de las alabanzas y lo que permite es que haya una interacción de otro tipo de instrumentos independientemente de la guitarra y el órgano, que era lo que tradicionalmente venía sucediendo. Hoy hay instrumentos electroacústicos, ¿no? Entonces la guitarra eléctrica, la batería, etcétera, y eso permite que haya otro tipo de dinamismo al interior. Si eso sucede así, también en cualquier tipo de disciplina puede pasar lo mismo. Entonces, por eso yo les decía que muchas veces vamos a encontrar quizás algunas incoherencias con lo que nosotros veamos en la clase frente a lo que estamos viendo en otras asignaturas. Pero pues eso depende también de cada persona. ¿Listo? Hoy pues no hablamos de un proceso memorístico porque precisamente ese modelo tradicional de educación lo que hacía era medir la memoria. Y entonces en últimas el estudiante lo que tiene que hacer es narrar tal cual lo indica el profesor o tal cual lo indica el texto. Hoy estamos abordando que lo que nosotros debemos generar son espacios en los cuales la argumentación, la reflexión y el análisis sea el eje articulador del conocimiento. Y pues que ustedes tengan la capacidad de generar diálogos y discusiones que permitan fortalecer los procesos, obviamente, de enseñanza y aprendizaje. Entonces, ese método didáctico pues nos va a ayudar de una u otra manera a poder entablar esa comunicación que existe en la asignatura o en la disciplina en específico, más pues el contenido temático que se vaya a desarrollar. Y pues obviamente depende mucho desde el docente. ¿Listo? Hay unos elementos generales de la didáctica general. Si ustedes miran esta presentación, en varios de ellos está el currículum. Cuando nosotros hablamos de currículum, ¿qué es? Mike, ¿tú qué piensas que es el currículum? Hace parte de la articulación que pone el maestro frente a los saberes que se quieren abordar. Entonces, como ¿cómo se puede decir? Como las temáticas, ¿no? Y frente a la metodología que se plantea realizar. Va por ahí, va por ahí. Wilson. Vendría de pronto a ser como toda esa cuestión de recolección de datos, ¿no? Recolección de datos, ¿cómo así? Como de ámbito personal o... Sí, Ah, ok. como No, un no es, historial profesional. no es la hoja de vida. Puede ser, digamos, lo que dice la ley 115, que sería todas las áreas, biología, no sé qué, todo eso. Exacto. Entonces, la construcción, digamos que el currículo es en últimas la herramienta que va a utilizar la institución educativa para poner a hablar cada uno de los núcleos básicos de conocimiento. Esos núcleos de los que está hablando Carolina, ¿sí? Y eso obedece obviamente a unas estructuras lógicas normativas. Hay unas cartillas que el Ministerio de Educación ha emitido. Yo les voy a compartir una interesante que es la asignatura, porque ella es una asignatura de educación religiosa y de ética moral y valores. Y ahí al interior de la cartilla van a ver que existen unos elementos los cuales durante cada uno de los niveles educativos va a haber unos temas específicos para dictar. Entonces, la construcción lógica del currículo parte obviamente de un precepto normativo que se aterriza en el proyecto educativo institucional y que va a ser la carta de navegación durante el año académico de cada institución educativa. ¿Cuál sería el currículo de la universidad, muchachos? Miguel. ¿Sí? ¿Es Miguel? El de Neiva. Es que se me olvida tu nombre.
Milciades. Ah, Milciades, qué pena. ¿Cómo? Cerca, cerca. Perdón. Sería como el pénsul que brinda la comunidad, la universidad. Así es, así es. Entonces, aquí sería esa malla curricular en la cual para la licenciatura en teología es la que ustedes están viendo en este momento. Y si hacemos un ejercicio retrospectivo, nos vamos a dar cuenta que eso obedece también a unas condiciones normativas de la educación, ¿sí? Pero claro, hay una libertad de las instituciones educativas en impartir las asignaturas que ellos quieran en el caso de la educación superior, pero deben cumplir un mínimo de requisitos: la cantidad de créditos académicos, la cantidad de trabajos autónomos, la cantidad de horas por cada asignatura, el contenido temático que viene siendo el programa analítico, y pues de ahí ya cada docente revisará qué método didáctico va a utilizar. Por eso, O sea, para que señora, me quede claro, porque es que siempre tengo esa confusión entre currículo y plan de estudio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, digamos en el aspecto de la teología, sería, bueno, no sé, la parte sistemática y ahí qué cosas van, por ejemplo, cristología, eclesiología, bueno, en fin, ¿sí? Eso sería como el currículo, digamos, de nuestro programa. Lo que exigiría o exige, digamos, bueno, Ministerio de Educación, estoy diciendo, más la de las licenciaturas, ¿no? Sí, más o menos. claro, es que, O, señora, des- continúe. perdón, o después, y bueno, y ya después es, por ejemplo, eso que tú decías ahorita, los créditos y todo eso, es lo que, o eso es lo que exige de acuerdo a cada materia, Así no es. área, sino materia, sí, sería así. Bueno, es que ahí, Es para que, mí lo del currículo es bueno, no confuso. te preocupes. Ustedes van a ver una asignatura de currículum más o menos como en sexto o séptimo, currículum y evaluación, ¿sí? Probablemente ahí nos encontremos. Pero digamos, adelantándonos un poco, resulta que el currículo, la malla académica, o eso como ustedes le llaman el pensum, viene siendo lo mismo. Ya pensum no existe, o malla curricular, ¿sí? Y pues ahí es donde vamos a observar que hay unas líneas de conocimiento, ¿no es cierto? Entonces, en este caso hay unas líneas disciplinares. Por ejemplo, la que acaba de compartir Carolina. Entonces, de esa línea van a haber unas asignaturas específicas en esa línea, en ese área de conocimiento. Luego viene otra área de conocimiento que digamos que me estoy inventando, principios teológicos, y a eso va ciertas asignaturas que complementan esa línea. La línea de electivas libres o de electivas, la línea de transversal de pedagogía. ¿Por qué hablo de la línea transversal de pedagogía? Porque esa línea se puede compartir con cualquier otro programa académico de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, ¿sí? Pero hay otras asignaturas como las áreas disciplinares, por ejemplo las que habla Carolina, que no se pueden compartir, ¿sí? Porque esas son el grueso del componente disciplinar de la licenciatura. Entonces, eso obedece obviamente a una construcción lógica. ¿Cuáles asignaturas deben ir asociadas? Entonces ahí sí, los expertos, en este caso, quienes realizaron el análisis, pues determinan cuáles son las asignaturas que deben ir en cada una de ellas. De hecho, si nosotros comparamos varias mallas o varios currículos de otras universidades, quizás hayan algunas asignaturas similares, pero el nombre nunca es el mismo, siempre va a cambiar, ¿sí? Le ponen un apellido, algo adicional, ¿sí? Como para que haya una diferencia entre unas y otras. Y eso es lo que va a permitir posteriormente hablar algo que se llama flexibilidad del currículo. Hay dos formas de verla. La flexibilidad es al interior cómo el estudiante puede jugar con la malla curricular, adelantar créditos, ver media matrícula, etcétera, compartirlos con otros programas académicos. Pero la otra flexibilidad es cuando hay un proceso de homologación, es decir, que otro estudiante de otra licenciatura o de otra licenciatura en teología homologa ciertas asignaturas para quedar en tal semestre y viendo tales asignaturas, ¿sí? Pero bueno, eso es materia de otra cosa. Entonces, ese currículo parece que estuviera transversalizado. ¿Por qué está transversalizado?
Porque lo que sucede es que como hay una serie de elementos al interior, es decir, cada una de esas asignaturas, pues cada una de esas asignaturas puede tener una forma didáctica de poderse dictar. Por eso mi pregunta inicial, si ustedes habían logrado identificar que los docentes manejen alguna forma didáctica de poderles dictar las asignaturas. Entonces, en unos casos sí, en otros no, bueno, etcétera, lo que tenga que pasar. Donde dice didáctica, enseñanza y aprendizaje, muchachos, eso nunca se nos puede olvidar. Esa es la triangulación perfecta de lo que les he venido conversando en estos encuentros. Los dos elementos fundamentales de la didáctica general es la enseñanza y el aprendizaje. ¿Por qué? Porque dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje, cuando yo hablo de la enseñanza, es de cómo el docente se enfrenta a una situación para poder ser un guía académico, ¿no? No vamos a transmitir conocimientos, debemos olvidarnos de ese concepto, porque ellos no van a recitar como loros lo que nosotros vamos a poderles ofrecer, ¿no es cierto? Debido a los nuevos modelos pedagógicos y eso obedece también a los nuevos contextos sociales. Entonces la enseñanza va a ser el compromiso del docente por dictar la asignatura, la pasión con lo que hace, el gusto de ser docente, eso nunca se nos puede olvidar. Voy a utilizar un término coloquial que es el que normalmente abunda en las universidades. Cuando el docente se curte, ese término de curtir es como cuando uno tiene ropa blanca y ya está amarilla, y eso obedece, digamos que cuando el docente se curte es a muchos años de experiencia en la educación, dictando siempre lo mismo. Entonces ya tiene tan memorizado todo su discurso que no hay nada innovador dentro de lo que él va a desarrollar. Y eso hace que ese proceso de enseñanza obviamente sea aburrido. Pero cuando es dinámico el proceso de enseñanza y logramos, el término que siempre he utilizado, seducir al estudiante, captar la información, que capten la información de lo que nosotros estamos emitiendo, pues ahí va a haber otros estándares de calidad totalmente diferentes. Y el proceso de aprendizaje, obviamente, va a recaer la responsabilidad en el estudiante. Si bien hay una responsabilidad del docente, pues la responsabilidad del estudiante son mínimas, ¿sí? Y esas responsabilidades están en que, pues obviamente debe prestar atención, por un lado, desarrollar las actividades que van a complementar el ejercicio de la enseñanza, ¿no es cierto? Y lo que nosotros debemos hacer ahí, digamos, como una muelita, son los criterios de evaluación y de realimentación al estudiante. Muchos docentes no hacen realimentación, simplemente califican y ya, pero no le hacen un seguimiento al estudiante, decirle, mire, en las dificultades que usted está mostrando hoy, es por estas condiciones. Por ejemplo, cuando dejamos un ensayo, o que escriban un cuento, ¿sí? Que no hay coherencia, entonces tú tienes que buscar formas de que existan coherencia, no sé qué, bueno. Entonces, ese ejercicio de la realimentación, pues es un ejercicio que va a fortalecer ese proceso. Por eso es una triangulación perfecta. Y lo que nos va a unir a los dos, a la enseñanza y al aprendizaje, son los métodos didácticos que nosotros utilicemos en los diferentes momentos. En esto, muchachos, sí tenemos, pues nosotros vamos a ver algunos elementos didácticos, obviamente, pero pues queda la carta abierta para que ustedes revisen y sigan revisando y vayan alternando esos momentos didácticos en las instituciones educativas en las cuales vayan a trabajar. O si bien alguno de ustedes se va a ir por la orden, por ejemplo, entonces, ¿cómo hacemos para seducir a los feligreses, no? Entonces, debe existir una forma didáctica de dictar la teología, una forma didáctica de poder hacer la misa como de forma agradable, ¿no? Y eso, pues, obviamente va a permitir que se corten ciertos paradigmas en las relaciones de poder, como les hemos dicho, la relación del docente y el estudiante, ¿sí? Entonces, si nosotros logramos romper esos paradigmas, los procesos van a ser totalmente diferentes. Claro, que al interior del aula vamos a encontrar dificultades porque estamos hablando de 30 a 40 o a 50 posibles universos, posibles subjetividades, ¿no es cierto?
Pero a esas subjetividades es a la que nosotros nos tenemos que preparar para poderlos encerrar en algo que llamaría Aristóteles el universal, ¿no? O sea, es decir, el conjunto. Entonces, el seguimiento que hagamos individual, pues va a ser una de las herramientas que nosotros utilicemos para poder entablar con ellos una relación idónea y poder romper esos paradigmas. Hay situaciones que se pueden presentar ahí en ese momento. Conversando con algunos estudiantes de la Gran Colombia, hay veces nosotros los estudiantes malinterpretamos el acercamiento de los docentes, ¿sí? Y al haber esa mala interpretación puede que se generen sentimientos, ¿sí? Y al generarse sentimientos es un problema gravísimo. Entonces uno también tiene que saber cómo se le acerca a los estudiantes sin generar ese tipo de vínculo emocional. Porque el problema no es para el estudiante, el problema es para el docente. Porque la normatividad resguarda al 100% las actividades del estudiante, ¿sí? Entonces, pilas con esas cosas. Están los elementos del currículo, que eso pues era lo que abordamos al principio, lo que viene desde la normatividad, de cómo los núcleos básicos de conocimiento se van a desarrollar al interior, y pues eso obedecerá a una cantidad de horas autónomas, trabajo independiente, etc. La relación de profesores, alumnos o estudiantes y los centros o en este caso las instituciones educativas, pues se debe encontrar un eje armonioso, ¿sí? Cuando hablamos nosotros de las instituciones educativas, miremos un elemento fundamental en este momento. ¿Ustedes han visto algo de las aulas de aprendizaje? ¿No? Entonces resulta que el aula pues va a ser ese espacio en el cual nos vamos a encontrar, ¿no es cierto? Los estudiantes y los docentes. Y allí pues se van a generar algún tipo de sinergias con los procesos de enseñanza y aprendizaje. Pero cuando yo hablo que mi institución educativa es un medio cognitivista, por ejemplo, que ahí podemos trabajar el discurso de la otredad para la construcción de conceptos, por ejemplo, ¿sí o no? Entonces yo hago es una mesa redonda, y en la mesa redonda estamos observándonos constantemente y el resultado de ese ejercicio de observación es lo que nos va a permitir romper los miedos y poder empezar a participar y construir posteriormente algún tipo de conocimiento. Pues bien, un aula no puede ser un salón tradicional donde las filas sean rectas, donde las paredes estén perfectamente pintadas y sin ninguna decoración, donde esté el puesto del docente, las banderas y ya. Porque ese tipo de aula es una aula de la educación tradicional. Entonces, las aulas también tienen que convertirse, es decir, si mi modelo pedagógico es alguno de los modernos, que la mayoría son, las aulas deben estar acomodadas de esa manera para que haya un ambiente adecuado en el proceso de aprendizaje. Un ambiente adecuado tanto para los estudiantes como para el docente. Si yo hablo de nuevas tecnologías, y aún sigo utilizando el tablero, pues ahí no hay ninguna coherencia. Y parece que esas aulas, o sea, actualmente las aulas no tuviesen ningún impacto, pero realmente sí lo tienen, ¿sí? Entonces, hay una de las recomendaciones, y dependiendo de los cursos, es adecuarlos de tal manera que nos permitan tener una flexibilidad en ese momento. ¿Listo? ¿Sí es claro, muchachos? Bien, perfecto. Cuando hablamos de teorías curriculares, pues bueno, obviamente pues existe también una episte y ciencias del conocimiento que permiten hablar de las condiciones curriculares, de cómo debe construirse lógicamente esas mallas curriculares. O sea, eso no es simplemente que se reunieron y pues vamos a dictar esto al azar y lo vamos construyendo en el camino, no. Debe existir un diálogo. Por eso cuando les hablaba de las mallas al interior de las universidades, que hay unas líneas de conocimiento, pues esas líneas tienen una lógica, ¿sí? Hablemos de una línea, por ejemplo, la línea de investigación. Entonces, ustedes van a ver más o menos durante 4 o 5 semestres una línea de investigación, ¿no es cierto? Y en cada una de ellas van a realizar unos ejercicios diferentes para que al final entreguen un producto de investigación, ¿sí?
A ese es el diálogo que yo les digo que debe existir al interior entre cada una de las asignaturas. Aquí parece que existiera es un problema entre la línea transversal de las pedagogías y la línea disciplinar del grueso de ustedes, porque ese diálogo normalmente no existe, no existe. Por eso, dentro del pensamiento que tenemos muchos, es que yo no estoy estudiando licenciatura en teología, sino estoy estudiando teología, y nos creemos son teólogos, pero la esencia es la licenciatura, ¿no es cierto? Y es muy curioso porque precisamente si debemos fortalecernos como docentes, pues la línea transversal de la pedagogía debería ser una de las más fuertes y por lo menos ser de 4 horas semanales. Pero si miramos, solamente son de 2 horas semanales, todas. Aquí no hay ninguna de 4, todas son de 2 horas. Entonces, eso también dificulta por una parte los procesos de enseñanza y aprendizaje. ¿Por qué? Porque yo por sesión estoy viendo un tema. Y ustedes precisamente en las horas de aprovechamiento autónomo deben fortalecer el tema. Por eso hay una relación de 1 a 2, es decir, por 1 hora de teoría hay 2 horas de trabajo autónomo, ¿sí? Entonces, cuando ustedes revisan la malla por allá abajo, dice cantidad de horas presenciales, 32, cantidad de horas de trabajo autónomo, 64, cantidad de créditos, 2, ¿sí? Pero el aprovechamiento del trabajo autónomo es algo subjetivo. Por eso, yo lo anclo a los cursos Moodle. Para que allí, pues, generemos las estrategias, obviamente, y fortalecer los procesos. Porque si no, pues, vuelvo y les digo, no tendría ningún sentido, ¿listo? Hay una renovación del currículo, obviamente debe ser flexible, puede cada año a año estar cambiando en las instituciones educativas. En el caso de las instituciones de educación superior, estaría articulados al contenido analítico, pero no a la denominación o al nombre de la asignatura. Entonces, si ustedes, dado el caso, este es un caso hipotético, llegaran a perder esta asignatura, y otro profesor la vaya a dictar, él puede hacer el cambio en el contenido analítico como él considere que debe llevarse la clase, ¿sí? Entonces no es dinámico en algún caso, no es flexible, no es rígido, ¿sí? Entonces él puede decir, no, los temas que está ahorrando el profe ya son temas obsoletos, voy a cambiarlos por esos que son más modernos. Y empieza a hacer unas modificaciones no estructurales, porque pues sigue siendo en esencia la misma asignatura, sino simplemente en el contenido, ¿vale? Currículo, escuela y sociedad. Pues recordemos que nosotros hablamos de cómo influyen los contextos en la formación, obviamente, de las comunidades de conocimiento, cómo influye esos contextos sociales, económicos, políticos, religiosos y demás en la individualidad, es decir, en el sujeto de derechos, pero cómo el currículo llega a transformar allí. Pues resulta que ni las familias ni la misma sociedad tiene un ejercicio de estos para poder esquematizar pues, a las comunidades, ¿no? Simplemente las comunidades por sí mismas van organizándose de tal manera que tienen una identidad, que tienen unas costumbres, que tienen una cultura, y eso es lo que permite que haya como una preexistencia de un tipo de currículo, ¿no? Como lo que abordaba Bourdieu, esos capitales simbólicos que hay al interior de las comunidades, ¿no? Y de esa forma, pues permite que entre esas comunidades que pertenecen allí, pues tengan una forma de vivir, ¿no? Entonces, por ejemplo, las comunidades religiosas. Entonces, las comunidades religiosas tienen una forma específica de cómo vivir, ¿no? Y comparten muchas cosas allí, ¿no? Hablemos de grupos culturales como los punqueros, los skinheads, los metaleros, bachateros, salseros, etcétera. Tienen unos comportamientos, unas formas de vida, una forma de vestirse, ¿no es cierto? Una forma de comportarse en la sociedad. Entonces, cuando ellos se reúnen dentro de sus guetos, pues tienen unas estructuras lógicas que ellos mismos han tratado de conformar. Entonces, a eso existen unas flexibilidades y que podríamos llegar a decir que es una forma lógica desde el currículo de poderlo organizar. Y pues las escuelas sí, obviamente obedecen una condición normativa. ¿Listo? ¿Sí es claro? Allí, Señora.
Allí, por ejemplo, sería, o sea, lo que tú decías también ahorita respecto al PEI, ¿no? O sea, que de acuerdo al contexto donde me encuentre, entonces ese currículo que no pierda su parte epistemológica, bueno, lo que tú decías, ¿no? Lo de la teoría y todo eso, Sí. pero se da en base, bueno, con base a el contexto en donde se encuentre. Por ejemplo, si yo quiero fundar un colegio, entonces miro, no sé, bueno, voy a poner el ejemplo Hay que montar un negocio. de un barrio, no sé, X. Entonces miro allá el contexto, cómo está y de acuerdo a eso, entonces aplico, no, sí, tomo lo del currículo o lo que me pide o lo que me exige el Ministerio de Educación y hago como un compendio, complemento, no sé. Ok, ya te entiendo. Resulta que para las instituciones educativas privadas, hay ciertas autonomías, pero deben siempre cumplir con los núcleos básicos de conocimiento, ¿sí? Y eso también depende del tipo de institución educativa que tú quieras montar. Si tú, digamos, vas a montar una institución educativa en el sur, en un barrio complejo, y quieres montar un modelo pedagógico alternativo, ¿sí? Puedes hacerlo, pero pues obviamente tú cuando vas a montar una institución educativa debes hacer, ¿qué es lo que debe hacer Mike inicialmente cuando uno va a montar un negocio? ¿Un qué? Un estudio de mercado. Exactamente. Entonces, tú haces un estudio de mercado para saber qué impacto puede llegar a tener la institución educativa que tú quieres montar, ¿no es cierto? Entonces ya tienes un insumo. Con ese insumo, pues tú ya piensas, bueno, voy a mirar cuál es el modelo pedagógico, etcétera, que se ajusta a las condiciones del contexto o de las comunidades que viven allí en este barrio, o en la localidad, porque puede ser de la localidad, ¿sí? A eso después, pues lo que tú haces es mirar toda la parte normativa y empezar a diligenciar formatos, etcétera, para que te lo apruebe el Ministerio de Educación. Ya vamos a mirar ahorita que eso se llama educación formal, pero ya lo vamos a ver. ¿Listo? ¿Alguna otra inquietud? ¿No? Profe, no sé si de pronto ya lo mencionaste, pero con relación a esto del currículo, ya que la hermana pues puso el caso concreto de un barrio, ¿la familia como tal jugaría un papel? Claro, porque es que recordemos que la familia es la base de toda sociedad, ¿sí? Es la base de toda sociedad. Y la familia juega un rol importante. ¿Qué es lo que ha sucedido? Lo que pasa es que antes, nuestro modelo machista social, estoy hablando de los 90 hacia atrás, daba la posibilidad de que el padre fuera la única persona que trabajara y llevara todo a la casa. Pero pues eso también obedecía a unas condiciones económicas, digamos, del Estado colombiano. ¿Sí? Pues había mejor salario, la inflación no era tan alta, eh, digamos que era pues bien remunerado, etcétera. La función de la madre, ¿cuál era? ¿O cuál es? En una sociedad El, of- machista. el oficio de la casa del hogar. El oficio, ¿no es cierto? La crianza de sus hijos, etcétera. Eso también estaba apoyado por normalmente las suegras o las hermanas, ¿sí o no? De bien sea el papá o la mamá que vivieran en la casa. Y ahí, pues digamos que el primer momento de la crianza, de 0 a 5, nosotros lo vimos eso con ustedes, ¿verdad? De todas las etapas, como una escalera hasta llegar, ¿no es cierto? Esa etapa de 0 a 5 ya la habíamos abordado, inclusive, pues cae en responsabilidad desde la casa inicialmente. Como hoy la economía ha girado en torno a otras lógicas, se está desvirtuando el concepto de familia. Ahorita parece que simplemente la familia fuese un foco de procreación, realmente, ¿sí o no? O sea, es decir, tener hijos y mirar a ver cómo salimos adelante entre todos. Y eso ha implicado que la madre y el padre salgan a trabajar. Y entonces, cuando salen a trabajar, pues obviamente sus hijos ya no tienen quien los cuide, porque inclusive ya los abuelos, las abuelas están en otra cosa, o los hermanos o las hermanas están también en otra cosa, inclusive en el campo laboral. Entonces ahí es cuando pues nos toca llevarlos obligatoriamente a una institución educativa, y la institución educativa es la que se encarga de terminarlos de criar y de educarlos. Entonces se está desvirtuando el concepto de familia como tal.
pero sí la responsabilidad principal al interior de la construcción de algún ser humano chiqui, enano, ¿no es cierto? Debe ser de la familia. Valores, formas de comportarse, gustos, etcétera, porque en esa etapa son muy influenciables, ¿no? Entonces, si yo a mi hijo, a mi hija, por ejemplo, que tiene 3 años y medio, la pongo a escuchar solo reggaetón, y hay muchos padres que aplauden como bailan y como cantan, pues socialmente para la gente del común eso está muy bien, ¿sí? Porque es la forma de organizarse. Pero para mi construcción lógica no, ni para, sé que tampoco para la mamá. Entonces buscamos otro tipo de géneros musicales que la niña también tenga ciertas destrezas y ciertas actitudes comportamentales frente a su desarrollo, ¿sí? Así no estemos todo el tiempo con ella, porque pues también dentro de la lógica sabemos que nos toca trabajar y que la niña debe estar en el jardín. Por eso pues uno debe ser muy cuidadoso a dónde va a llevar a sus hijos, ¿sí? Pero bueno, eso pasa. ¿Listo, Wilson? Bueno, entonces, ¿qué es lo que está buscando la didáctica general? Aquí estamos hablando de didáctica general, ¿no? Pues, uno, estrategias de aprendizaje a partir de los componentes temáticos que nosotros vayamos a desarrollar. Entonces, aquí es donde les digo que va a jugar principalmente su imaginación, su creatividad para poder seducir a los estudiantes. Búsqueda de información, claro, implica siempre que ustedes se estén actualizando en nuevas formas didácticas, en nuevas teorías del aprendizaje, en nuevas teorías didácticas que permitan el fortalecimiento de esos procesos. Va a haber un desarrollo de habilidades de la lectura, es algo indiscutible porque pues si nosotros dentro de las habilidades comunicativas o dentro de las competencias comunicativas, pues debemos desarrollar unas facultades que tenemos todos los seres humanos: el habla, el escucha, la visión, la escritura, ¿no es cierto? Y la lectura. Entonces, esas habilidades comunicativas nosotros debemos desarrollarlas. ¿A partir de qué o cómo se deben ajustar con el modelo pedagógico? Hay un pensamiento crítico y un pensamiento humanista, porque pues ya no vamos a abordarnos bajo unas teorías rígidas, bajo unas teorías tradicionales, sino que precisamente hoy las sociedades y la educación está abocada al desarrollo humano de la persona, ¿no es cierto? A definir su personalidad, a definir su identidad, a definir otra serie de condiciones. Les voy a plantear algo que puede pasar. ¿Ustedes han visto cine de Pedro Almodóvar? ¿El español? ¿No? Este señor, muchas de las películas, trabaja con un actor mexicano, y el actor mexicano es tan versátil por la forma que tiene el rostro y su cuerpo, que puede trabajar tanto de hombre como de mujer. Y hay varias películas que él hace como de homosexual, pero a lo que quiero llegar es lo siguiente. Por ejemplo, ese tipo de películas, cuando una persona no tiene claro su criterio sexual, su identidad sexual, puede abocar por la homosexualidad, por ejemplo. ¿Sí? Porque visualmente yo estoy reconociendo que esa serie de condiciones del ser humano, que hoy podemos hablarlo con toda la naturalidad del mundo, pues está bien vista. ¿Sí? Y puedo empezar a declinar dentro de mi sexualidad. Entonces, ese pensamiento creativo, ese pensamiento humanista, pues es inherente obviamente a los procesos de formación de los seres humanos, sin importar qué tipo de ser humano sea. O sea, cuando hablo del tipo es que si son afros, si pertenecen a la población LGBTI, si tienen una identidad cultural, si son metaleros, lo que sea, no importa. Es desarrollarles todas sus facultades, ¿sí? ¿Para qué? Para que sean personas con criterio. Y el último punto es el estímulo a la curiosidad permanente. Entonces, si nosotros logramos, como docentes, poder inculcar la curiosidad en los estudiantes, los niveles académicos van a tener otro resultado, ¿sí? Porque para todo hay tiempo, muchachos. Hay tiempo para los amigos, hay tiempo para la familia, hay tiempo para el estudio. Yo normalmente mi vida lo trabajo en un plano cartesiano, donde un lado está la educación, otro lo está lo laboral, otro lo social, y en otro punto lo familiar.
y lo que trato es nunca mezclar uno con las otras, ¿sí? Pues hoy sí ha tocado, porque pues digamos en términos de la pandemia, mi hija ha estado conmigo algunos días y pues ustedes creo que ya la han visto, ¿no? Entonces viene, se asoma la cosa, pues, y aparte de eso toca cocinar, que hacer aseo, que sí, pero pues eso obedece hoy a una situación social. Cuando estamos en una vida normal, es decir, que ya estamos en un espacio físico, de que es mi trabajo, que es el aula, que es mi familia o que es lo social, no trato de mezclar ninguno de esos ejes. Pero eso que me permite a mí, que dependiendo de los escenarios, tengo una curiosidad cada vez más grande por fortalecer mis procesos subjetivos como ser humano, ¿sí? Entonces, si estoy, digamos, con mi familia, es cómo hago para poder tejer buenos lazos familiares, ¿sí? Incluyendo a mi pareja sentimental, incluyendo a mi hija, por ejemplo, ¿sí? Inclusive a la mamá de mi hija, porque pues con ella tenemos muy buenos términos, ¿sí? ¿Cómo hago desde la educación, es decir, con lo que yo quiero con mi proceso formativo personal, que es el doctorado, a dedicarle tiempo al doctorado? ¿Sí? ¿Cómo hago en lo laboral? A dedicarle tiempo a lo laboral. Y pues empiezo ahí como a darles unos tiempos, pero es un esquema mío. Y eso me genera a mí ciertas curiosidades. Y también digo, soy capaz, ¿sí? Entonces, esas curiosidades que debe ser un estímulo permanente, o sea, digamos que la didáctica va a ser un estímulo permanente, nos va a ayudar a poder empezar a canalizar ciertas energías de los seres humanos para aprovecharlas en lo que realmente debemos aprovecharlas y sacar el mayor provecho y los tiempos adecuados para eso. ¿Listo? ¿Tienes Bueno, algo? esta parte que, por ejemplo, el estímulo a la curiosidad permanente, eso también, o sea, es importante hacerlo desde la primera infancia o desde esta parte del preescolar, que es donde el niño tiene como esa capacidad científica, ¿no? O de buscar o de experimentar, eso, más como por ese lado. Porque Claro. generalmente, pues lo que tú decías también la vez pasada cuando nos compartías cómo querías que fuera el jardín de donde estuviera tu hija, ¿no? O sea, que no fuera solamente, bueno, enseñarles a leer la M con la A, y ya, o sea, toda esa parte cognitiva, se puede decir, sino esa parte experiencial. Bueno, no sé si lo dije bien, Sí. pero creo que la base es esa, porque cuando llegan los niños a primario, llegamos al bachillerato, ese estímulo de curiosidad o de investigación, digamos, no se da generalmente o no Está está. frustrado. Exacto, o que es lo mismo que pasa con la lectura. O sea, no hay una atracción hacia la lectura, sino es algo, se convierte en algo pesado. Tú tienes que leer esto, entonces, bueno, sí, tengo que leer, pero no ese gusto que se da, pero creo que pues parte desde abajo, ¿no? Claro, entonces ya vamos a, más adelante con la didáctica específica, vamos a revisar eso también, Carolina. ¿Vale? ¿Listo? Entonces, ahora sí pasamos a la didáctica específica. Cuando nosotros hablamos de una didáctica específica, estamos diciendo que cada una de las disciplinas, cada uno de los procesos de enseñanza y aprendizaje, dependiendo de sus contextos, tienen un modelo específico didáctico. No hay un modelo homogéneo, ¿sí? Para cada una de las disciplinas. Si nosotros vamos a dictar, por ejemplo, teología, debemos encontrar cuál es el modelo didáctico para la teología. Si nosotros vamos a dictar ciencias sociales, debemos encontrar cuál es el modelo didáctico para las ciencias sociales. ¿Cuál es la dificultad que se genera? Cuando nosotros, por ejemplo, usted Carolina, Wilson y... Ay, me olvidó tu nombre. Felicidades. Milciades. Yo sí sabía que era por M. ¿Y Milciades han estudiado otra disciplina? ¿O esta es la primera? Pues yo hice 4 semestres de filosofía en la Bolivariana. Ok. 8 semestres de administración en la San Marino. La San Marino. Resulta que cuando nosotros, bueno, en el caso de Wilson y Mike, que no me desmientan, entramos a la educación superior en esas disciplinas específicas, digamos, filosofía, contaduría y en mi caso, administración pública, no habían modelos didácticos.
sea, el modelo ¿cuál era? La lectura, el docente y el tablero. Pero nunca hubo un Profe, yo no proceso. soy tan viejo, yo soy joven. Pero eso se sigue viendo hoy en día. El salón, el tablero, entonces la misma cosa. Exacto, ¿sí? Por eso les digo que cuando aquí la línea pedagógica debe hablar con la línea disciplinar para mostrarles a ustedes cómo debería dictarse esas asignaturas. Entonces seguimos aún en unos métodos tradicionales, pero realmente existen didácticas específicas para esas disciplinas. ¿Cuál es el problema? Que el docente no es licenciado. Y por allá les enseñan, algunos docentes toman algunos diplomados que se llaman métodos pedagógicos para no licenciados, pues simplemente es para cumplir un requisito, pero eso nunca lo aplican, porque tienen una forma que han sido herencia de las carreras que ellos estudiaron, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a mí me pasaba al principio. Entonces, cuando inicié a dictar clases en educación superior, igual, el tablero, el monólogo, las preguntas y las lecturas, ¿sí? Pero poco a poco, obviamente estando en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Gran Colombia, me di cuenta que existían algunas herramientas que tenía que aplicarlas para poderles empezar a trazar esos procesos de enseñanza y aprendizaje y romper con esos paradigmas. ¿Mm? Y hoy, pues, obviamente ya es otra cosa. Entonces, lo que uno debe estar dentro de la curiosidad, señor. Una pregunta. Sí, señor. No sé, ¿eso se puede decir que es didáctica? Digamos, teníamos un profesor de auditoría y él nos hacía hacer todo a mano. Entonces, que el contrato, que la baja de vida, que el documento, que no, todo a mano. ¿A eso se podría llamar que era una didáctica de él o cómo se podría llamar ese proceso? Esa didáctica obedece a un modelo tradicional, ¿no es cierto? Porque ese señor me imagino que en su tiempo debió llevar libros contables a mano. Sí. ¿No es cierto? Y la herencia de ese proceso empírico de él, ¿no es cierto? De esa experiencia de él, pues lo lleva a realizar ese tipo de ejercicios. Ahora, pues muchos se quedaron fue en la Brother, por ejemplo, y no en los computadores. Hoy hablamos de herramientas digitales y virtuales para realizar ese tipo de actividades. Entonces, ¿cómo hago para que el estudiante se acerque a esas herramientas digitales y virtuales para ese tipo de actividades? Por ejemplo, ¿sí? Entonces, como hay también un desconocimiento y no sienten curiosidad el mismo docente de poder ir de la mano con las herramientas digitales o virtuales, pues nos quedamos dentro de los modelos tradicionales didácticos, como ese. Ahora, me imagino que ese profesor Mike le revisaba ortografía, que todo quedara bien, Pero caligrafía, más que ¿cierto? todo los números. Ok, Pero sí, o sea, lo que yo puedo comprender hoy es que las herramientas tecnológicas que se desarrollan, de una otra manera, como que ya hacen todo. No sé si me hago entender. Creería que, bueno, no sé si era el objetivo de él, pero creería que como para no comprender verdaderamente cómo se hacía el proceso. Porque es que hoy ya tú pones un dato y, por ejemplo, yo soy malísimo, me dicen cuánto es tal número por tal lado. Hay que bloquear. ¿Por qué? Porque ya a uno el computador le hace todo. Entonces creería que de pronto era como para uno tener más como el proceso de saber o sea, de dónde salen las cosas, porque uno, pues ya el computador o los sistemas contables o la parte sistemática, pues ya le a uno las cosas, o sea, no hay pérdida. En ese sentido, pues no sé si sirve este aporte, pero bueno, yo estaba mirando una vez un curso respecto a eso, ¿no? Cómo incluir la parte de la tecnología, pero entonces también hay que saber hacerlo, porque muchas veces ahí nos explicaban, no es solamente, bueno, reemplazar la lectura de un libro por la lectura en el computador, o reemplazar el computador o las diapositivas, por ejemplo, por lo que yo escribo en el tablero, ¿sí? O sea, realmente hay que saber ¿en o sea, qué cambia que yo utilice una herramienta tecnológica? Pero eso también, pues, obviamente es un reto, ¿no? pues cuando uno utiliza algún tipo de herramienta, lo primero que debe hacer uno es saber cómo se utiliza la herramienta y cuáles son los alcances de la herramienta, porque uno debe entrar a explicarle eso a los estudiantes. Efectivamente hoy, pues el mundo tecnológico o el mundo digital nos ha llevado a la minimización de ciertos campos de conocimiento. Por ejemplo, en el caso contable, pues es
digitar el dato, ¿no es cierto?, la cifra, y él te desarrolla todo. Y por eso mucho, digamos, dentro de lo tradicional es la hoja y el papel para empezar a revisar el proceso, ¿no es cierto? O sea, pongamos un caso matemático ahí sencillo, una factorización. Entonces, pues te dan la ecuación y uno pues empezaba a desarrollar la ecuación punto por punto, ¿sí? Hasta llegar al resultado. Que uno podía tener bien el resultado, por ejemplo, pero mal algún proceso y el docente no miraba el resultado, sino el proceso, ¿no es cierto? Le decían a uno, yo miro es el proceso, pero si el resultado me dio mal y el proceso está bien, miraba que al final era el resultado. O sea, hay unas incoherencias también dentro de los procesos de evaluación. Pero pues nosotros debemos saber convivir con las tecnologías. Eso es algo indiscutible. O sea, hoy tenemos que saber convivir con ellas y hacerles un acercamiento a... Ahora, pues digamos que en el campo contable muchas personas desarrollan softwares nuevos pero el desarrollo de un software no es simplemente poner un dígito y ya, ¿no? O sea, detrás de eso hay una construcción también lógica, ¿no? Sí, entonces, bueno, o sea, ahí tocaría entrar a revisar a dónde realmente uno puede encajar bien dentro de su profesión. Pero para el caso de las ciencias que no son contables, como las licenciaturas, pues obviamente los softwares son totalmente diferentes, ¿no? Porque son un poco más dinámicos en la medida en que podemos realizar cierto tipo de actividades, talleres, mapas conceptuales, mapas mentales, etcétera, que nos permite, pues, que haya una flexibilidad frente a los procesos. ¿Listo? Entonces, ¿sí es claro el término de didáctica específica? La didáctica general y la didáctica específica no van en contravía, ¿sí? Digamos que hablamos de una didáctica general, es a partir de los campos del conocimiento, y la didáctica específica es cómo se ajusta esos modelos didácticos a cada uno de esos campos de conocimiento. Profe, pero la lectura no hablaba sobre que a veces se contraponía una a la otra, o yo leí mal, ya no me acuerdo, no tengo claridad. Al final, cuando la autora indicaba que pareciera que van en contravía, ¿sí? Pero no pueden, o sea, ella decía, parece que vayan en contravía. ¿Por qué? Porque mientras que la didáctica general, hay unos puntos específicos que se dio en el primer capítulo, ¿se acuerdan los 8 puntos de los que conversamos? Para la didáctica específica existen otros nuevos, pero en algún momento las dos deben entrar a dialogar, porque no son saberes dispersos. ¿Sí? O sea, no estoy hablando que esto es un modelo didáctico general, esto es un modelo didáctico específico, no. En algún momento ellos dos tienen que entrar a dialogar para poder generar nuevos modelos didácticos en el aprendizaje. Y para eso pues debo partir desde un punto. Ese punto va a ser la didáctica general. Si yo entiendo muy bien la didáctica general, poder crear un modelo didáctico me va a ser mucho más fácil. Por ejemplo, un juego. Entonces, en el juego, cuando yo me invento un juego, debo empezar a medir unas competencias que vienen de otras teorías, por ejemplo, ¿sí? Debo mirar qué otro tipo de juegos han fortalecido esos procesos de competencia. Debo mirar si esos juegos realmente tienen o no tienen un impacto. Debo revisar cuál es la metodología del juego, ¿sí? Debo revisar cómo es la estructura del juego. Debo revisar qué tipo de juego. Un juego de mesa, por ejemplo, ¿sí? Y hacer unas pruebas, obviamente, con algún tipo de comunidad para saber si efectivamente sirve o no sirve el método didáctico que estoy utilizando. Claro, hay muchos inventados a partir del juego que permiten abordar ciertos conceptos, ¿sí? Para poderlos entender a partir de esa dinámica que se está generando. Entonces, por eso digo que no pueden ir en contravía, sino en algún momento ellas dos se van a encontrar, ¿sí? Una no discrimina a la otra, por ejemplo. El modelo didáctico específico no discrimina a un modelo didáctico general, ¿sí? Entonces, en algún momento se van a cruzar. ¿Listo? Vale. Este tiene 3 elementos esenciales. Ya vamos a ir a la especificidad. Entonces, volvemos a retomar el triángulo entre didáctica,
enseñanza y aprendizaje, pero ya desde el impacto disciplinar, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo, en este caso, el ejemplo puntual, dígame en una asignatura de teología, Cristología. ¿cuál, perdón? ¿Cristología? Cristología. Entonces, ¿cómo hago para encontrar la sinergia entre la enseñanza y el aprendizaje para dictar esa asignatura de Cristología? ¿Sí? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para que no se convierta en un sermón, ¿no es cierto? Sino que realmente esté abordada desde una composición del docente, Profe, señor. nosotros tuvimos una experiencia con un profesor que nos dio Pentateuco ¿Sí? y él como que articulaba, o sea, la vida, la parte de fe, la parte espiritual, la parte de conocimiento, porque también sabía muchísimo. Y era supremamente interesante porque traía un texto en particular del Antiguo Testamento y lo articulaba o lo trataba como de ejemplificar frente al contexto de hoy. Entonces era algo súper chévere. Teníamos 4 horas seguidas con él. Era un día, una tarde entera con él, pero era muy buen profesor. O sea, tenía esta integración frente a lo que me está mencionando. Claro, y es que, por ejemplo, preparar una clase de 4 horas es difícil, muchachos, porque ustedes a las 2 horas ya están, a la hora y media ya están cansados, por ejemplo, ¿sí? Entonces uno tiene que empezar a revisar como ciertos factores que estén allí, dar unos tiempos de, ¿cómo es que se llama? Se me olvidó. Entonces, Sí, los descansos, Pausa activa. pero pausas activas, donde por lo menos se tomen un café o algo y regresen, o vayan al baño y regresen, se estiren, ¿sí? Eh, y pues yo normalmente lo que hago es eso, o sea, cuando por ejemplo dicto epistemología, entonces estoy abordando un texto de Platón. ¿Eso cómo se ve hoy? ¿Cómo se ve hoy la dialéctica? Si se cumple o no se cumplen los criterios, ¿sí? ¿En qué tipo de comunidades nosotros podemos ver esa serie de cosas? Porque no tiene ningún sentido que el conocimiento, ¿sí? O por ejemplo, en el caso del texto de la Biblia, se quede allá, como una narración histórica. Eso hoy, ¿no es cierto? Esas metáforas hoy, ¿cómo se ven? ¿Qué impacto tiene actualmente en la sociedad? ¿Mm? Porque pues recordemos que la sociedad es evolutiva, o sea, no nos podemos quedar enfrascados en temas específicos de la antigüedad, por ejemplo, o de la Edad Media, claro, yo sé que ustedes tienen unas asignaturas que la edad antigua va a ser pues, la panacea, ¿no es cierto? Pero lo importante es poder entender que eso sí pasó allá, ¿cómo hago para trazar una línea y traerlo actualmente? ¿Mm? Y en eso juega efectivamente los ejemplos. Los ejemplos. Hay un tipo, bueno, el japonés, no sé si lo han visto por internet, es que no me acuerdo cómo se llama, que es un señor que da conferencias. El papá es japonés, la mamá es colombiana. Y ese señor, cuando empieza a hablar, a los 5 minutos, tiene a toda la gente concentrada escuchando lo que el tipo dice. O sea, tiene unas habilidades comunicativas increíbles, pero él todo siempre lo ejemplifica. O sea, él habla una cosa de 20 segundos y da un ejemplo. 20 segundos y da un ejemplo. Lo importante es que el ejemplo para él debe ser gracioso. Entonces siempre Yokoi se pone llama Yokoi, creo que es. algo así, sí señora. Y siempre pone en juego a su familia. O sea, siempre la toma de ejemplo. Entonces se ríen. Porque él dice, imagínense que yo soy el traductor entre mi mamá y mi papá. Entonces mi papá me habla en japonés y yo le digo a mi mamá, mi papá le está diciendo esto. Y mi mamá habla en español y me toca decirle a mi papá que mi mamá le está diciendo esto. Ahora imagínense cuando pelean. Como cosas así, ¿sí? Entonces, claro, entonces emboba al auditorio y hace que se concentren de esa manera, ¿sí? Entonces, ahí hay, pues, digamos, una serie de condiciones. También depende del carisma del docente, ¿sí? Si ustedes como docentes son rígidos, tengo un súper reto, muchachos. Tengo la clase de trabajo de grado. En trabajo de grado me toca dar habilidades comunicativas. Y la mayoría de estudiantes allí son estudiantes que pues están ordenando. Todos son así.
prenden la cámara y todo el tiempo es así. No sonríen, parece que no pestañaran, ¿sí? Y pues eso, en términos de comunicación visual y de comunicación gestual, pues es gravísimo. Es gravísimo porque el estudiante se va a aburrir. Entonces uno debe ser dinámico, ¿sí? Pero eso también obedece al tipo de modelo como ellos se han venido ordenando, ¿no? Porque dentro de, pues nosotros los laicos consideramos que la postura rígida es una postura de todos los padres o todos los curas o todas las monjas. Y eso no puede ser así. Eso tiene que empezar a cambiar porque precisamente debe existir un vínculo desde la espiritualidad que me permita comunicarme con ustedes de una manera flexible y demás. Entonces, el carisma es otro factor importante dentro de estos elementos didácticos, ¿vale? Acá el segundo, pues habla de la particularidad de un campo disciplinar. Entonces, digamos, si lo abordamos desde el núcleo disciplinar de la teología, pues podemos indicar que cada uno de esos campos puede tener, o cada una de las asignaturas, un modelo didáctico específico o especial. Y vuelve y juega, pues, por parte del docente. Y se basa con campos específicos de contenidos disciplinares. Entonces, ahí era cuando les comentaba que las ciencias sociales tienen un tipo de didáctica, las matemáticas tienen otro tipo de didáctica, la teología debe tener un tipo de didáctica, ¿no es cierto? Yo creo que ya sé cuál es el trabajo final que les voy a poner a hacer, muchachos. Entonces, que lo vamos a dejar acá sentado de una vez. Con eso, el trabajo final es idearse algún tipo de modelo didáctico para una asignatura en específico que usted les haya llamado la atención hasta este momento. Del área disciplinar. ¿Qué? Señor, ¿Idear qué? un modelo didáctico específico para una de las asignaturas del área disciplinar. Entonces tienen 3 meses para, con los elementos que nosotros vayamos viendo, pues lo van construyendo poco a poco. ¿Vale? No, bueno, sí, para tener claro que, porque uno hace el juego, pero eso tiene que cumplir unas condiciones a lo que usted nos vaya diciendo. Exactamente. Entonces al final, pues ustedes me dicen, me inventé tal modelo que se ajusta a esta asignatura por tales elementos, por tal cosa, y hacemos obviamente la socialización del juego. ¿Listo? Entonces tenemos 3 meses como para irle trabajando al tema, poco a poco. Con eso sin afanes, no lo hacen la última semana, que normalmente pasa. Entonces vamos a ir trabajando. ¿Listos los elementos? Perfecto. Bueno, entonces vamos a hablar de las categorías de las cuales la autora nos estaba hablando en este momento. Entonces eran 5 categorías. Vuelvo acá a traer a colación la imagen. La primera categoría son los distintos niveles. Y traigo la imagen de la anterior presentación porque para cada uno de los niveles, que era lo que indicaba Carolina, debe existir un modelo didáctico. Si yo estoy hablando de preescolar, es decir, de 0 a 5 años, yo a ellos no les puedo realizar ejercicios impositivos, ¿no es cierto? Para que aprendan en un contexto. Entonces, ahí era cuando yo les decía, a estos chicos de 0 a 5 debe ser con el juego, por ejemplo, y aprender a partir del juego, porque ellos son tan activos que todo el tiempo quieren estar corriendo y quieren estar jugando y haciendo, ¿sí?, actividades físicas. Entonces, ahí nos va a permitir poder ajustarnos a un nivel. No puedo decir que la educación básica, la educación secundaria y la educación superior tienen un mismo modelo didáctico. No, eso depende, ¿sí? Y depende mucho es también de las instituciones educativas. Pero, ojo, una cosa es el modelo educativo, otra cosa es la didáctica que ustedes vayan a utilizar en ese momento para poder empezar a reflejar cada uno de estos instantes. Si yo voy a utilizar, por ejemplo, hay una generalidad, ¿no? Yo puedo utilizar talleres, mapas conceptuales, mapas mentales como momentos didácticos y yo lo puedo aplicar en cualquier ciclo de educación primaria, secundaria, ¿no es cierto? Tecnológica, inclusive profesional y de posgrados, pero ese mapa conceptual y ese mapa mental, por ejemplo, o ese taller, tiene unas condiciones totalmente diferentes. No es el mismo en cada uno de los criterios, ¿sí? Por ejemplo,
En un taller en la educación superior, yo debo medir competencias de las tres que hemos venido hablando, el análisis, la reflexión y la argumentación. Y para eso debo generar una rúbrica de calificación. Si yo voy a hablar en la educación primaria y estamos hablando de ciencias naturales y deben construir un mapa conceptual, normalmente el mapa conceptual que van a construir acá, que empezamos enseñándoles mal, no son conceptos sino definiciones, por ejemplo, en la educación básica primaria. Más cuando la lógica del mapa conceptual es solo conceptos. Ahí no, yo no pongo ni ninguna definición, ni otras palabras que complementen el concepto, no, solo el concepto. Por ejemplo, en la educación superior, si yo les pongo a hacer un mapa conceptual, pues yo previamente he hecho la lectura varias veces y sé qué es lo que indica la lectura y puedo entrar a establecer que efectivamente ustedes tienen una dimensión y que en la categoría que le dan, por ejemplo, con la que estamos hablando ahorita, una de las categorías es didáctica, es un concepto, entonces lo ponen como el principal, ¿sí o no? Ahora, de ahí voy a decir que otros dos conceptos es la didáctica general y la didáctica específica. Y cada una de esas empiezan a tener un elemento, ¿no es cierto? La didáctica general es un concepto, ¿sí o no? Compuesto por dos palabras. La didáctica específica es otro concepto compuesto por dos palabras, ¿sí? Y de eso hay teoría. Entonces, muchas veces nosotros tampoco tenemos claridad de cómo le enseñamos las herramientas didácticas que vamos a utilizar, ¿sí o no? Entonces, si nosotros desde chiquito empezamos a formarlos con esas claridades, cada vez que vayan subiendo uno de los ciclos, pues va a tener pues un progreso mucho más significativo en esas etapas, ¿sí? Pero indiscutiblemente nunca van a ser las mismas, a pesar de que la herramienta sea igual. ¿Listo? ¿Sí es claro? Vale, perfecto. La segunda categoría es que depende también según las edades de los estudiantes. Entonces, aquí pues digamos la presentación puse una foto familiar en la cual vemos a unos niños, a dos adultos y a dos adultos mayores, ¿no es cierto? Me faltó pues como los jóvenes. Pero pues nosotros estamos dentro de la política pública juvenil, muchachos. Entonces, no me interesa, yo ya salí de ella hace 3 años, porque es hasta los 32. Entonces, La monja también ya salió. No he Eso salido mismo iba a todavía. decir yo, eso mismo iba a Ay, decir. todavía Ahorita no, dentro de todavía no he bastante, salido. hermana. Ahorita, el sábado sale. Eh, los modelos didácticos, digamos, para los niños, pues va a obedecer con cada una de las escalas que nos encontremos acá, perdón, con su ciclo normal de vida, ¿no es cierto? Entonces, pues no habría ningún inconveniente. Cuando hablamos de adultos, ya hay unos conocimientos preestablecidos, por ejemplo, en mi caso, yo ya tengo unos conocimientos preestablecidos, entonces yo puedo, como estudiante, determinar ciertos criterios en esos modelos didácticos de los estudiantes, de los docentes, ¿sí? Pero no hay nada más complicado, muchachos, que poder dictarle una clase a un profesor. Es muy difícil. Además, porque el docente tiene unos egos tan increíbles que se las saben todas. Y entonces, como un nuevo conocimiento, un nuevo saber, no les importa, sino es de la línea disciplinar de él, de su proceso de formación. Entonces, a eso, para ellos poderlo seducir, por ejemplo, cuando hablamos de cualificación docente, es decir, como los talleres de formación que hay en las universidades, es muy complejo. Es muy complejo. No les gusta hacer actividades, no les gusta hacer trabajos, escasamente leen, con eso les digo, en esos procesos de formación. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que debe hacer el docente que va a dictar esa asignatura para profesores que sean adultos? Pues herramientas didácticas para poderlos seducir, si no, graves. Porque muchas veces uno lo que se siente es obligado, ¿sí? A pesar de que uno escoja el tema de formación. Cuando hablamos de adultos mayores, ¿cómo se llama ese proceso de formación para ellos?
para adultos mayores. Así es, no, así no se llama. No sé. Alfabetización. Ah, Entonces, la alfabetización, por ejemplo, volvemos a retomar, muchos de nuestros abuelos, muchos de nuestros padres no terminaron ni la primaria ni la secundaria, ¿no? Por ejemplo, en el caso de mi papá y mi mamá, pues ellos hicieron hasta tercero de primaria. Si ellos hoy quisieran terminar, aunque bueno, ellos no están, bueno, mi papá sí, pero mi mamá no está dentro de la categoría de adulto mayor. Si mi papá quisiera terminar su primaria y su bachillerato, la alfabetización es la ruta más idónea para él, porque obviamente él no va a ingresar a una institución educativa y empezar a hacer cuarto un año, quinto un año, sexto un año, séptimo un año y demorarse 8 o 9 años para salir de bachiller, ¿sí o no? Aquí la formación para el adulto mayor es por ciclos, como el Instituto Triángulo, de esos de que en un año hacen 3 años, algo así. Pero hay unos modelos de aprendizaje y de enseñanza específicos para ellos. ¿Por qué? Porque hay un debilitamiento en su proceso cognitivo por los años. Entonces, ellos muchas cosas no las recuerdan, puede pasar eso. El tomar apuntes se les dificulta, ¿sí? La lectura se les dificulta, entonces son procesos graduales que va a permitir que tenga un proceso de formación, ¿sí? No es imposible, pero es una población un poco compleja para poderlos alfabetizar, poder trabajar con ellos. Entonces, las edades también influyen bastantemente. ¿Listo? Según las disciplinas. Entonces, aquí no voy a abundar mucho, pero pues lo que voy a retomar lo que hemos dicho, cada una de las disciplinas puede tener a llegar una didáctica específica para poderla dictar. Cada una, ¿sí? Desde las ciencias contables, empresariales y administrativas, deben tener algunos modelos didácticos, así sean tradicionales, eh, para dictar la disciplina, ¿sí? Claro, eh, por ejemplo, si hoy hablamos de la educación superior virtual y hablamos de la educación superior presencial, estudiar una disciplina contable es muy difícil desde la virtualidad. Siempre y cuando, puede llegar a ser fácil, siempre y cuando uno tenga bases sólidas numéricas. Si no, es muy difícil, porque ahí necesariamente debe haber un acompañamiento directo del docente, ¿sí? Y pues si yo tengo alguna duda y pongo la duda en el foro y se demoran una semana en contestarlo, en cambio en la presencialidad es inmediato, ¿no? ¿Sí? Y uno puede buscar al docente para decirle, profe, es que tengo tal dificultad, ¿me puede explicar 5 minutos? Sí, claro, mijo, entonces, ¿sí? Puede haber ciertas flexibilidades, pero para un modelo o para el otro modelo debe existir una forma didáctica para poder ejercer, digamos, el desarrollo habitual de la disciplina. En términos de calidad podemos decir que quizás la educación superior a distancia es más baja, pero además porque obedece a que es un proceso autónomo. Entonces yo dejo una serie de lecturas, el estudiante hace la lectura, les dejo una serie de trabajos individuales y colaborativos y a partir del trabajo son las rúbricas de calificación para saber si tienen o no las competencias. Es mucho más fácil, obviamente, una disciplina teórica que en una disciplina contable, ¿no? Sí, es mucho más sencillo, pero pues bueno, esas son las dificultades, pero según la disciplina. Según el tipo de institución. Entonces, aquí volvemos a abocar al ejemplo que estaba dando Carolina, que si yo quiero ir al sur y montar una institución educativa bajo el contexto, entonces hay unas instituciones formales, hay unas instituciones no formales, están contempladas dentro de la ley 115. ¿Ya llegaron hasta allá? ¿En legislación educativa? pues vimos ¿O es- cómo se crean pues las entidades, sí, las instituciones educativas en general, pero pues obviamente de manera particular. Eso fue lo que, como nos acercamos a eso. Ok, bueno, pero tanto las instituciones educativas formales como las instituciones no formales obedecen también a un marco normativo y las dos deben constituirse legalmente. O sea, aquí no hay nada que no sea legal.
¿Cuál es la diferencia? Cuando yo hablo de una institución formal, estoy hablando de procesos de formación para esto. Es decir, una institución educativa donde sea solo para preescolar o para primaria o hay una mezcla, ¿no? ¿No es cierto? No la educación superior, sino, ¿sí? Porque pues obviamente se cumple con otros criterios, pero lo que hablamos entre la básica, la secundaria y la media, ahí sí la educación formal pues obedece a una institución educativa reconocida legalmente, con unos estándares de calidad, con un registro calificado autorizado, con un currículo, etcétera. ¿Listo? Cuando hablamos de la educación no formal, estamos hablando de institutos de formación para el trabajo. Lo que son diplomados, por ejemplo, los que son técnicos laborales, por ejemplo, talleres de formación, capacitaciones, ¿sí? Cursos a la medida que se certifican. Todo esto acá son certificaciones de tantas horas que vi. Por eso un diplomado, el diplomado para que sea diplomado debe tener 120 horas de clase, por ejemplo. Pero uno certifica es que el estudiante fulano de tal asistió a las 120 horas y satisfactoriamente cumplió con todos los requisitos. Punto. Es un certificado, ¿sí? Aquí no hay un título, ¿no es cierto? Como el título de primaria, como el título de preescolar, de primaria, ¿no es cierto? Que uno se va graduando. En la institución formal uno nunca se gradúa. O sea, que le hagan una ceremonia, uno con la beca y todos felices allá en la foto, no, eso no pasa. Simplemente lo que hacen es tomar un curso de un conocimiento, de un saber preestablecido, ¿vale? Los posgrados están dentro de las instituciones formales. ¿Listo? No se van a confundir ahí. ¿Por qué? Porque hoy una especialización es para poder establecer un saber en específico, ¿sí? No es una generalidad. Entonces, es para tecnificarse más en esa competencia o en ese saber en específico. ¿Sí? Ya la maestría y el doctorado pues cumplen otras condiciones. Entonces, la institución formal y la institución no formal juegan de esa forma. Y recordemos, por ejemplo, en una institución no formal, no necesariamente los estudiantes deben ser graduados de 11. Si yo quiero hacer un diplomado para la tercera edad, lo puedo construir. Y para eso debo utilizar un método didáctico específico para poder realizar las actividades que necesito realizar con ellos, ¿sí? Con madres cabezas de familia, con chicos de 11 años, con rockeros, con metaleros, con lo que sea, ¿sí? Aquí no importa que tengan un nivel educativo, simplemente pues que paguen realmente, porque pues eso cuesta, ¿sí? Entonces hay muchas instituciones que se manejan desde esa órbita. INCAP, ¿se acuerdan de INCAP? No sé si la han escuchado por ahí. Esos locos eran unos duros con los técnicos laborales y técnicos profesionales. Pero cuando empezó todo el tema de articulación con la media, el SENA tuvo un repunte y el negocio de las instituciones no formales sí, pues bajó bastante, bastante. Lo que se mantiene mucho, que no logró el SENA, es, y no sé por qué no ha querido, es muy curioso, son los técnicos laborales y el técnico profesional en enfermería, por ejemplo. Eso sí se sigue moviendo resto. O sea, hay muchas chicas y chicos que estudian para ser auxiliares de enfermería, porque otra cosa es el jefe de enfermería. El jefe sí es una carrera profesional, dura 5 años y es costosa. Y obviamente está el médico, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre estas dos instituciones. ¿Tienen alguna duda, muchachos? ¿No? ¿Bien? Perfecto. Y hasta ahí llegaríamos. Los escucho. ¿Qué piensan, muchachos, de lo que les acabo de socializar? Wilson. Bueno, yo creo que esto en cierta manera pues
me aporta un poco más, de acuerdo, bueno, yo creo que el profesor es el único que no sabe. Yo también soy docente, pero en el área de ética y valores aquí en la institución que nosotros tenemos. Entonces, Sí. por eso ahorita era la pregunta mía acerca de la familia, ¿no? Eh, la familia en sí, ¿qué papel vendría a jugar en la cuestión del currículo? Y con todo esto, pues ya de la didáctica, ¿no? Cada uno de esos ámbitos de intervención, ¿no? La escuela formal, la escuela no formal, pero también cada uno de los distintos enfoques, ¿no? Como esa visión artística que uno le puede como brindar de manera pedagógica, como en estos tiempos, eh, donde uno tiene que estructurar de una manera diferente a lo que uno ya estaba acostumbrado, porque eh, lo digo en mi caso, dictar una clase a las 8 de la mañana, uno todavía con las cobijas pegadas, pues eso a veces cuesta. Sí. Y una de mi metodología al principio es como empezar como con alguna dinámica, ¿no? Aunque mis clases son un poco magistrales porque pues la ocasión no me permite hacer mucha cosa y Zoom tampoco, pero aprovecho como esas bases. Por ejemplo, creo que Zoom hay una posibilidad de crearnos por grupos y todo eso. Procuro como utilizar esas herramientas pedagógicas para que el aprendizaje pues sea un poco más significativo tanto para ellos como para mí. Ok, Wilson, ¿tú qué asignaturas dictas y en qué cursos? Bueno, yo dicto este año, pues dicto ética, soy el jefe de área de ética ¿Cuál y es la doy en los institución cursos. educativa, perdón? Es el colegio que nosotros tenemos aquí en Chía, el Colegio Padre Mañanet. Ok. Y doy en los cursos de undécimo, décimo, noveno y séptimo, Bueno, en no son 4 tan cursos. enanos. No, tengo los grandes, sí. Pues el más enano es séptimo, el más Porque es enanito que tengo es que séptimo. cuando uno está con los chicos de primaria es otra cosa. Es otra Con cosa los chicos de totalmente diferente. primaria me tocó cuando estaba en el colegio de Medellín. Allí me tocó trabajar con lo que fue de prejardín, ¿no? Transición, primero y segundo. Ok. Con ellos sí me costó un poquitico más. Ahí sí tenía más el acompañamiento de la titular como tal, porque uno, pues ahí sí. En el colegio nuestro que tenemos en Medellín, pues son alrededor casi de 40 chinos. Entonces, mantener a ¿Cuáles todos juicioso, chinos? pues eso, ya se me pegan los hablados aquí. los, los Muy niños, bien, los niños. Monsalve, me parece bien. Entonces, a veces es complicado, pero ya Montañero. uno metiéndose en esta realidad educativa, pues uno pues va mirando que la formación pues sí requiere eh, de mucha preparación, ¿no? En todo este campo Así educativo. es. Mike, ¿qué piensas? Bueno, pues creo que es como la apertura o la abrebocas para la construcción del modelo, ¿no? Que el profe que nos propuso como trabajo final. Entonces, pues ya surgen como ideas y cositas para armar. Entonces, esperemos que las otras clases nos sirvan para alimentar, ¿no? Eso que está en nuestras mentes. Porque lo que vimos hoy creo que hace parte también como de la lectura, como que complementamos parte de la lectura. Entonces, tengo como la expectativa, ¿no? Frente al resultado final, no como nota, sino como oportunidad para poder darlo posiblemente a una pastora de una parroquia o dentro de la misma comunidad. Ok, porque si es, bueno, les voy a entonces a presentar el sílabus para aprovechar los últimos 15 minutos o 20 minutos que tenemos y pues llegar a los acuerdos preestablecidos que ya teníamos. ¿Listo? Obviamente esto va a quedar cargado en el curso Moodle. Bueno, lo voy a ampliar un poquito más. Ay. ¿Sí lo ven, muchachos? Sí. ¿Sí? Perfecto. Bueno, entonces, aquí, la descripción del curso, pues no voy a hacer la lectura tal cual, porque pues sí realicé unos ajustes a lo que inicialmente estaba,
pero pues esencialmente es que la didáctica es obviamente un curso que está transversalizado dentro de la línea pedagógica y práctica de la licenciatura de teología. Entonces, toda esa línea lo vamos a ver aterrizado, como les había dicho anteriormente, en la práctica educativa, ¿sí? Y pues aquí obviamente vamos a trabajar unas conceptualizaciones, etcétera, que nos van a permitir afianzarnos un poco más y de aproximarnos a ese mundo didáctico. Acá, entonces, las unidades temáticas. Las unidades temáticas, pues vamos a hablar de pedagogía didáctica, de didáctica como disciplina, didáctica general, didáctica específica y herramientas didácticas, ¿vale? ¿Eso qué implica? Que el programa quedó diseñado de la siguiente manera. Nosotros nos hemos encontrado 3 veces, ¿verdad? Y pues tenemos que hacerle como un seguimiento riguroso al contenido programático. Nosotros hoy nos encontramos en la semana 4, es decir, en esta semana. Aquí hicimos una introducción al principio, ¿no es cierto? Y una contextualización de los modelos pedagógicos, que ese nos duramos 2 sesiones. La sesión pasada que hablamos de que era didáctica, ¿no es cierto? Y en este que, pues, que era didáctica general y didáctica específica. ¿Sí o no? Chicos, es que no los puedo ver porque, entonces, porfa, me hablan. Sí, estamos ahí ubicados, ¿no es cierto? Perfecto. En la semana 5 vamos a ver el ejercicio de planeación didáctico y objetivos de aprendizaje. Y para eso, pues vamos a utilizar otro texto que vamos a leer, ¿vale? Y vendría nuestra primera actividad, que es la semana 6, o sea, dentro de 15 días, que entraríamos pues a la semana de parciales, ¿no? Entonces aquí vamos a hacer 2 ejercicios para poder que exista un criterio de calificación, ¿vale? Entonces, por un lado, vamos a hacer un mapa conceptual explicando, uniendo lo que hemos visto desde el modelo pedagógico hasta la didáctica específica, ¿sí? Y para que me expliquen ese mapa conceptual, vamos a hacer un mapa mental. ¿Sí saben cuál es la diferencia entre uno y el otro? ¿Listo? Con eso, pues serían, digamos, 2 ejercicios para poderlos, que pues obviamente bajo una rúbrica de calificación y tener pues un contenido ahí. Y pues la participación y esas cosas van adicionales. Ya les explico un poco más a profundidad. La sesión 7, entonces vamos a hablar del taller como forma de aprendizaje tradicional. En la 8, mapas conceptuales. En la 9, las exposiciones como forma técnica didáctica. En la 10, aprendizajes autónomos. Hasta o sea, desde la 7 a la 10, que son 4 semanas, en cada una van a haber unas actividades que van a quedar cargadas en los cursos Moodle, ¿no es cierto? Que obviamente esas actividades van a estar asociadas a, pues a cada uno de los temas que nosotros vayamos desarrollando. De tal suerte que para la semana 11, pues lo que vamos a hacer es la realimentación de cada uno de esos ejercicios y ahí ya estarían los criterios de calificación, como hemos venido conversando, ¿no es cierto? Es decir, esos ejercicios nos va a permitir a nosotros profundizar en los temas que veamos en cada una de las sesiones. ¿Sí? Sesión 12, aprendizaje basado en resolver problemas. Esto hoy está mandando la parada. Aprendizaje colaborativo, didáctica a partir de los estudios de caso, didáctica de juego de roles y pues la última semana, que sería el parcial, pero pues obviamente estaría asociado a las actividades desarrolladas en cada uno de los momentos. ¿Qué les parece? Muchachos. Profe, pues la primera, respecto al primer trabajo, entonces son 2
dos trabajos prácticamente, o sea, mapa conceptual y mapa mental. Sí. ¿O sí? Ah, Sí, ok. entonces, un mapa conceptual es que ustedes revisen los conceptos que hemos manejado en clase y que los logren esquematizar, ¿no es cierto? Entonces, pues, hay, digamos, unas figuras geométricas y esas figuras geométricas corresponden a algo, ¿m? A continuidad, a una pregunta, a una relación de variable dependiente o independiente, etc. Y eso creativamente me lo van a explicar en un mapa mental. Recordemos que el mapa mental lleva poco texto, pero se explican es a partir de figuras. Entonces pueden hacer un ejercicio cíclico, por ejemplo. ¿Mm? Hay muchos mapas, esos lo pueden utilizar en cualquier herramienta digital o virtual. Profe, qué pena, esa a mí se me fue ahorita el internet y no escuché bien. ¿Eso para cuándo es? Ese sería para la semana 6, es decir, el 16 de, De septiembre. de septiembre, o sea, dentro de O sea, 15 lo que días. vamos a hacer, a lo que vimos hoy, vamos a hacer el mapa conceptual con los conceptos vistos a hoy. Sí, Y con eso representamos en el mapa mental. exactamente. Ok. ¿Listo? ¿Sí es claro, muchachos? Perfecto. Ahora, Pues hay entonces, que socializarlo, no, se envía y ya. no, lo envías al Moodle, ahí voy a crear unas carpetas para que lo carguen allí. ¿Listo? Yo creo que ya mañana ya tengo el curso Moodle listo. El tema es que no los he podido invitar. Entonces, háganme un favor. Nosotros abrimos grupo de WhatsApp de esta materia. Sí, Profe. Ah, bueno, entonces ahí en el grupo, Sí, es que señor, se dice Wilson. yo creo que Yo creo que sí, sí les he señor. pedido ya como unas 20 veces sus correos electrónicos, ¿no? ¿No? ¿Mm? No No, les No, he no, pedido, porque es solamente que yo... creamos el grupo y ya. Ah, bueno, listo. Entonces ahí les voy a dejar, les voy a enviar la lectura del próximo corte. Si algo me recuerdan, es que sí, vivo por ahí olvidadizo de Profe, le algún... recordamos para que envíe la lectura. Listo. Entonces, el proceso de evaluación, ¿cuál va a ser? Un proceso de autoevaluación. Es decir, voy a diseñar una rúbrica donde van a haber unos criterios donde ustedes mismos se van a calificar. Un proceso de coevaluación. Ah, bueno, hay otra cosa, muchachos. En el curso Moodle va a haber un foro colaborativo. Entonces, ese foro vamos a responder unas preguntas. Ese también va a ser un criterio de calificación. Entonces, por ejemplo, puedo preguntarles que cuál es la relación entre didáctica general y didáctica específica. Entonces, Wilson argumenta diciendo que la relación que existe es esta por tales y tales contenidos. De ahí para abajo, digamos, del primero que comente, debe empezarse a generar una discusión argumentativa, que pueden que estén de acuerdo, como pueden que no estén de acuerdo. En cualquiera de los dos casos, sí o sí deben argumentar. Pueden argumentar con teoría, pueden argumentar con ejemplos, como quieran, pero debe darse una discusión al interior del foro. Eso nos va a permitir a nosotros fortalecer esa competencia en argumentación. ¿Listo? Entonces, a la autoevaluación, pues va a tener una rúbrica. Entonces, pues ustedes ahí mismo se van a calificar. La coevaluación, pues se mide y evalúa el desempeño y calidad de los diferentes trabajos de los estudiantes. Es decir, esta es la calificación que yo les doy, ¿no es cierto? Y la heteroevaluación es la calificación que va a hacer sus compañeros frente al proceso de aprendizaje de ustedes. Entonces también va a haber pues, una rúbrica, es decir, unos criterios, y a partir de esos criterios se les da a ustedes un porcentaje, como considere cada uno. ¿Listo? Este ejercicio, muchachos, les va a servir a ustedes para currículo de evaluación posteriormente. Entonces, desde ahora los empezamos a construir, ¿vale? Pues no voy a profundizar en el tema porque pues eso es tema de otra asignatura, pero pues con la rúbrica ahí se va a estandarizar. ¿Listo? A estos fueron los arreglos que nosotros llegamos, entonces pues lo dejo acá en presente. ¿Tienen alguna duda o alguna inquietud? ¿Les parece bien cómo vamos a operar? Sí, Sí, profe. profe. ¿Listo?
Pues, Pues, nos hace el favor de enviarlo ahí al WhatsApp, por favor. Señor. Nos hace el favor de enviar el programa al WhatsApp para tenerlo. Sí, claro, y va a estar cargado en el curso Moodle también. ¿Listo? Para que no haya dificultades, ¿vale? Entonces, ¿qué piensas, nuestro representante de Neiva? Ahora está interesante. Sí, esperemos que se pueda realizar todo como está planeado y pues la verdad es experiencia nueva porque yo nunca he ejercido como profesor, ¿cierto? Pues he dado como catequesis de confirmación, pero pues así que haya ejercido como profesor, no. Entonces, pues sí le estoy teniendo mucho cuidado, porque pues si Dios quiere y me hace santísima, esa es como la nueva vocación profesional en un futuro, ¿no? Claro, Entonces estoy muy interesado y teniendo mucho cuidado para que, pues obvio que la experiencia que hace el maestro, ¿no? Pero pues también los conceptos son muy importantes. Pero pues muy bien, profe, esperemos que con su ayuda logremos aprender mucho. listo. Porque sí, por ejemplo, en las catequesis, muchachos, deben haber métodos didácticos. O sea, eso sí es obligatorio. Inclusive también puede haber rúbricas de calificación, más cuanto las catequesis no se califican. Es más por participación, ¿no? O sea, es decir, si Profe, asistieron qué a todos los pena. cursos. Señor. Pues sí, es verdad, pero yo estaba, pues antes de salir del seminario el año pasado, Sí. empecé la idea, ¿no? Pues de no solamente aprender a repetir, pero el padre encargado es muy difícil, ¿no? Porque, digamos, ellos tienen una formación totalmente diferente, ¿no? Y yo Sí. pues quería como implementar, poner cosas nuevas y pues, la verdad el próximo año no me puse a quedar. El primer Y eso año que, sí, pero Por el eso segundo hizo año el digo que chino no. de rebeldía. Te digo que no, que porque yo estaba diciendo, pues sí, o sea, pensamientos de ellos, ¿no? Porque pues ellos ya hace rato que estudian una teología, ya más de 20 años. Entonces es pero complicado, ¿cierto? Porque a veces uno lo, lo- quisiera lo que pasa es que como, estamos sentados en un modelo tradicional, ¿sí? O sea, digamos que, espérate, digamos que hoy las iglesias están en crisis, ¿sí o no? Y están en crisis porque, pues, digamos que los feligreses están optando por otras formas y otras dinámicas desde la espiritualidad. Pues Y no si diría bien, crisis, pero ¿cómo se llamaría entonces? ¿Cómo, en qué términos los pues, podríamos? yo lo vería como desde otra óptica, ¿no? Frente a lo que se está haciendo, porque a veces la gente ve crisis porque la gente no va a misa. Para mí eso no es Ajá. crisis. Porque a veces puede estar llena una iglesia, pero la gente no es persona, entonces, ahí no, pues chévere, bautizamos y eso es iglesia y no. Creo que va mucho más allá, porque a veces la gente como que entre más lleno, entonces es porque es el resultado. Entre más bautizos, comuniones y gente que yo tenga, entonces quiere decir que estoy siendo eficaz y no, no precisamente. Entonces quería que hace parte como un discernimiento que las personas están tomando verdaderamente conciencia de lo que es iglesia, de lo que verdaderamente significa la Eucaristía. A veces uno cae en esos dilemas cuando usted decía de tener unas nuevas dinámicas o didácticas frente a la Eucaristía. Entonces uno a veces dice, bueno, ¿hasta qué punto uno puede permitir verdaderamente que no se pierda el espíritu de lo que verdaderamente es, ¿no? Porque la iglesia verdaderamente percibe cierta sistemática y dogmática, tiene un sentido. O sea, yo no puedo ir que a veces salen en oscura ya bautizando con pistolas de agua. Entonces, para ser gracioso, llamativo, ¿sí? O sea, sale como del contexto, pero es algo creativo y la gente le gusta y va, ¿sí? Pero porque no tiene realmente conciencia de lo que se está haciendo. Yo creo que busca más como la parte catequética, de formar a la persona lo que verdaderamente promueve la iglesia, ¿no? Y no guiarnos por cifras porque que perdemos. Pero la espiritualidad, digamos que es el proceso fundamental de la iglesia, ¿no? Bajo, pues obviamente sus principios. Y efectivamente no se puede desvirtuar los principios, ¿sí o no? Pero a la forma como yo me voy a referir en mi sermón, a la forma como voy a dirigir los procesos de bautizo, los procesos de catequesis, a eso le podemos encontrar un modelo didáctico, ¿sí? Claro, no puedes salir desfasado dentro de la mofa, que es el ejemplo que da Mike. O sea, vamos a bautizarlo con la pistola, o salen con esas grandotas porque el chorro es más grande. ¿Sí? No.
sea, no es Y para con desvirtuar. máquinas ahí recorriendo la iglesia. Pero Pero es bueno, también darle un nuevo aire, por ejemplo. Entonces, la tradición, ¿sí? Que es lo que le pasó a nuestro compañero, pues no permiten, no lo permiten, porque la tradición es la tradición, punto, ¿sí? Y eso muchas veces va a generar contradicciones, pero uno tiene que saberle cómo metérsele a los padres así, para que vean que un cambio también es importante dentro de los mismos procesos, sin desvirtuar todo lo que ya se ha generado, ¿no? Normalmente uno como ser humano, siempre que hay un cambio, hay una resistencia. Eso siempre va a pasar, muchachos. Se los digo porque cuando tuve la experiencia de iniciar como secretario académico y empezar a organizar la secretaría académica, se me vino en el mundo los docentes, los estudiantes, y era queja tras queja, queja tras queja. Pero cuando ya empezó a operativizarse la secretaría académica, vieron los resultados. Y ahí ya empezaron a generarse nuevas situaciones, ¿sí? Hoy que salgo de la secretaría académica y va a llegar un nuevo personaje, eso va a pasar porque la gente no está preparada para el cambio mentalmente. Entonces uno tiene que saber cómo trabajar con esas cosas y empezarlas como a, ¿sí? Apalanquear, apalanquear, apalanquear para poder llegar. ¿Listo, muchachos? Bueno, entonces nos vemos Profe, dentro de muchas todo. gracias. Yo ya les envié de una vez al WhatsApp los dos, Muchas gracias, profe. Sí, ya el llegó, texto para la Sí, próxima ya. sesión y el señor contenido Wilson. programático. De todas maneras, esta información va a quedar cargada en los cursos. ¿Listo? Bueno, profe, Los Listo, muchas profe, gracias. cursos los voy a gracias. diseñar, ahorita por tiempo, los voy a diseñar solo el primer módulo. Cuando lleguemos al segundo módulo, entonces en esa semana de parciales, ahí es donde empiezo a cargarlo del segundo módulo. ¿Listo? Listo, profe. Ok, profe. Sí, Vamos a tomar señor. tinto. Cuídense mucho. Felicidades. Dios les Bueno, bendiga. profe, Chao. gracias. Chao. Gracias a Chao, ustedes. chao, bendiciones.